Un jardín con plantas exóticas en Puente Mayorga. Sí. Y claro, evidentemente, como es mi tema, ¿cómo podemos indagar lo que tenía, lo que había Bueno, pasado? te puedo dar la referencia del libro del naturalista que yo cito. Un segundo que digo. Se llama F. Kelart. F. Kelart con K. Kelart. Y dos A, ¿no? Este escribió la Flora Calpensis. Sí, lo conozco. ¿Lo conoces, no? Sí. Un libro publicado en Londres en el año 46. O sea que y se ve que tenía amistad con este hombre. Bueno, como le interesaba la botánica, pues lógicamente sabía de la existencia de esa finca y hace ese comentario en su libro sobre la flora de Gibraltareña. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo preguntarle al señor Galvani, el bombardeo de Jaime I, que creo que hubo otros dos barcos también, otros dos barcos que bombardearon, si se sabe exactamente el motivo y por qué bombardearon, creo que exclusivamente la esfera de la Marina, un determinado edificio. Bueno, intentaron, el bombardeo de Jaime I marca un antes y un después en Algeciras, porque los primeros días se fue mucha gente de Algeciras huyendo, pero las personas más significadas con la República estaban escondidas esperando la reacción de la República para desde dentro de Algeciras pues ayudar a ese desembarco para que Algeciras cayera de nuevo en manos de la República. Y así hay testimonios orales y era una de las estrategias de la estrategia de la CNT, sobre todo, que era importantísimo en Algeciras. En cuanto a lo que querían bombardear, lo que sí que sabemos por los documentos es que uno de los objetivos era el Palacio de Marsales, porque al lado del Palacio de Marsales había, según la documentación, pues como una especie de arsenal o de polvorín, y el Palacio de Marsales servía como centro de operaciones militares de los sublevados. Entonces un poco por ahí va la cosa. Y el otro objetivo, lógicamente, era el cañonero Dato, que estaba en el puerto, que era posiblemente el barco, de los pocos barcos que quedaron de la Armada en manos de los sublevados, que más potencia tenía, y era un cañonero. Al lado del acorazado Jaime I, pues no tenía apenas potencia artillera. Y quizá el hecho de bombardear el puerto hizo que cayeran bombas en la acera de la Marina, que es donde estaban los consulados de Argentina y británicos y todo eso. Yo creo que esos eran los objetivos fundamentales por los que yo he podido ver la documentación. A mí, perdón, me gustaría añadir una cosa, se lo estaba comentando a José Manuel, que Jaime I también estuvo en Ceuta, bombardeó Ceuta también. Y aparte de la aviación republicana también bombardeó ahí Ceuta, la parte del mercado y Tetuán también. Son cosas que no se conocen, pero que es bueno puntualizar sobre la guerra civil que aquí en el estrecho, no solamente aquí en Algeciras, sino también en la parte de allá. Me contaba mi abuelo que las bombas de Jaime I caían muchas veces por el mar, como el Ceuta es muy alargada, entonces las bombas caían por el mar al agua. Me parece que desviaron también el tiro sobre el Prat de Marsales. ¿Puedo preguntar? ¿Has encontrado una fotografía relativa al consulado británico? De la destrucción. Sí, en tu trabajo de tesis doctoral. Hay un par de ellas similares. Normalmente son fotos inglesas que después se publican en periódicos ingleses. Aquí la censura es el Jaime I para los sublevados. La prensa sublevada pues no hizo absolutamente nada, y para la prensa republicana pues destruyó Algeciras entera. Entonces la verdad que es tremendamente complicado con la prensa española. O sea, no han encontrado una referencia directa en la fuente española. En la fuente española. El bombardeo del edificio. Bueno, sí dicen que se bombardea con daños menores el consulado
consulado británico, el consulado argentino, el consulado uruguayo, que creo que estaba hablando del argentino un poco, pero poco más. Intentando buscar cierta objetividad, no total, porque estamos en un periodo de guerra, con cada uno con sus intereses. Yo creo que es una fuente fundamental para que se entre en esta temática el calpense, que creo que es una fuente, como digo, fundamental, y después un poco pues el Gibraltar Chronicle, que también es ahí, aunque es la voz de la guarnición un poco y del poder militar y económico, pero también es interesante para sopesar un poco esa visión de Gibraltar. También tenemos que pensar que en el calpense la gran mayoría de los que trabajaban eran españoles, ¿no? Y dentro de la prensa, de todo lo que es la tipografía, las imprentas, pues había la gente era muy progresista, era muy pro-republicana también. Pero de todas formas creo que es una fuente fundamental. No sé si hemos contestado. Yo quería preguntar a Juan Manuel, el consulado británico en San Roque, ¿de qué periodo existió? ¿Qué periodo existió? Yo en este trabajo, No me decía un trabajo concretamente. sí, en este trabajo me he ceñido a los años 1839 a 1869. Sí, pero ¿hasta cuándo existió ese consulado? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo empezó y cuándo se Bueno, empieza en 1839 y termina en 1914, cuando se abre el de la línea, porque tenía más sentido que estuviera en la línea que no en San Roque. En la Algeciras mucho más antiguo. En la Algeciras existía mucho antes que el de San Roque. Antes, ¿no? Sí. Es el único que existe actualmente, ¿no? No, ya no. Pero la Algeciras británica. El más próximo es Málaga ahora. De los consulados británicos hay que irse a Málaga. La Algeciras existió hasta. Sí, pero ya no existe. Ya no. Pero era británico, no era Británico. Volviendo al asunto del Jaime I, vamos a ver, el golpe de Estado se produce el 18 de julio y el llamado convoy de la victoria es el 5 de agosto. Sí. Como has dicho antes, la República tenía el control de la Marina, tenía la mayoría de la Marina la controlada. Entonces, ¿cómo se explica que se produjese el convoy este? Porque se supone que era muy evidente que las tropas de Marruecos iban a pasar por el estrecho. Entonces, lo más razonable es que hubiese en el estrecho fuerzas republicanas que lo impidiesen. O sea, ¿por qué ocurre eso? Voy a intentar resumirlo, pero podría estar aquí unas cuantas horas explicando las circunstancias estas. Voy a intentar resumirlo. La buena parte de la Armada Republicana se va a concentrar en la bahía de Tánger. Y hay una serie de cartas de Franco sobre todo y de los sublevados pidiéndole explicaciones a las autoridades de Tánger de por qué hay una armada en guerra en la bahía de Tánger. Según los estatutos de Tánger no debía de haber una armada en guerra allí. De alguna manera, eso es lo complicado, lo estoy resumiendo, consiguen que la armada republicana tenga que salir de la bahía de Tánger y entonces la más cercana es el puerto más cercano republicano es el de Málaga y tienen que ir toda la armada a Málaga. Y entonces ahí es cuando dejan de cierto modo un poco libre el estrecho. Un poco libre porque la primera idea de los sublevados era, que era una idea de locos, era hacer pasar el convoy por la noche, ¿no? Era la primera idea que se planteó. Pero el 5 de agosto fue un día, aquí lo conocemos bien, un día de un espantoso de levante, y entonces aprovecharon un poco ese espanto de levante, ese levante tan fuerte, para cruzar el estrecho en ese momento. Hubo una réplica de algunos barcos republicanos también, pero al final consiguió llegar al puerto de Algeciras y
estas 2.000 o 3.000 personas y el material que he dicho pues llegaron en esa época. Que fue, como digo, que es uno de los planteamientos de la comunicación, algo más propagandístico y simbólico que real en cuanto a efectividad. Porque ya vimos que desde los primeros días había ese paso aéreo que todos los días hacía que pasaran unos 120 soldados de regulares y de los tabores de regulares y de legionarios a Sevilla, que eran los que paseaban aquí por el llano por Sevilla y iban conquistando después los pueblos de alrededor de Sevilla. No sé si te he contestado, pero es que es un tema un poquito más complicado, pero es eso, que tuvieron que dejar tanque, desde el tanque se controlaba perfectamente el estrecho con las presiones de las fuerzas sublevadas. No sé si hay alguna pregunta más del público. Andrés, el interés de Antañón en el expediente de hidalguía, ¿a qué se debe? ¿A qué? Pues después un hombre que había tenido síntomas... Sí, vamos a ver. Y la verdad, eso digamos que me ha quedado un pelín. El expediente de hidalguía tendría su primera fase en 1709. El rey le concede el derecho a iniciar el proceso, donde le dice en las 3 órdenes militares, incluida la de Santiago, pero el proceso no se inicia hasta 1722. El núcleo de todo ello se va a llevar a cabo en 1725 y de una manera muy rápida, entre julio y septiembre. Y él, digamos, se salta 2 pasos. ¿Por qué? Porque él actuó en guerra viva, no sabemos dónde. Probablemente sería bien relacionado con Gibraltar o bien relacionado con Ceuta. Todavía no está clara la cosa, porque él se libró de estar 6 meses en galera. A ver, no a remo, sino en el mando, pero que básicamente esa sería la idea. ¿Y por qué Santiago? Porque era la de más prestigio. ¿Dónde se lleva a cabo esto? En la iglesia de Santiago de la Espada en Sevilla. Hoy en día es el convento de la Asunción, porque ese Santiago era móvil, tenía la espada y nombraba caballero. Ese es el origen de la iconografía del Santiago de la Espada. Espero haberte contestado. Sí. Me falta también un matiz, es que esto tiene muchas aristas, podemos decir. ¿Y por qué no se mete en el puerto de Gibraltar? Por lo menos una serie de barcos republicanos, pues porque Gibraltar no lo deja. Gibraltar, hay una diferenciación social clarísima en Gibraltar, la alta jerarquía del funcionariado, el poder económico, el poder militar va a apoyar a los sublevados desde el primer momento sin ningún tipo de fisura, y la población en general, estoy generalizando, tendría muchos más flecos esto, pues va a seguir apoyando a la república, al régimen republicano. Incluso más, hasta las autoridades de Marina de Gibraltar ponen un barco en medio de la bahía para entorpecer el posible bombardeo de Jaime I de otros barcos a Algeciras. O sea que está todo... de alguna manera pues tenían esa especie de aristas un poco controladas, pensando que el estrecho de Gibraltar era una zona geoestratégica, geopolítica fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que Málaga no cae en manos de los sublevados en un primer momento y el único puerto para pasar esas tropas africanistas es Algeciras, y entonces cobra una importancia fundamental para los golpistas. Sí, mi pregunta era para Garbani, aunque yo creo que más contesta, que las contesta con el tema de Gibraltar. ¿Cómo puede un ejército golpista que es ilegal, que solamente controla en ese momento la comarca del Campo de Gibraltar, que todavía no se ha extendido por Andalucía, cómo puede ejercer presión sobre Tánger, que es un gobierno internacional, para que el gobierno legítimo de la República se tenga que retirar de Tánger? Eso significa que habrá países de la Sociedad de Naciones, como Inglaterra, que están apoyando a Franco, algunas élites británicas están apoyando a Franco, además de la Alemania nazi y de Mussolini, pero no entiendo cómo unos golpistas
de pronto ejerce una presión sobre Tánger para que la Armada de la República, que es la legítima, se tenga que retirar. Eso no... También me haría falta unas cuantas horas para esto, pero bueno, lo intento. Vamos a ver, el grueso de las tropas golpistas o la base de las tropas golpistas son las tropas africanistas que se han fogueado en el norte de África, en el protectorado, y tienen unas relaciones con los militares que hay en la zona de Tánger, pues magníficas. Y además se sabe muy bien la legislación. Y lo que Franco personalmente, con una serie de cartas, le pide a las autoridades de Tánger es que cumplan una serie de estatutos que hay. Y es cierto que los estatutos de Tánger, como era una ciudad internacional, pues no se permitía que barcos de guerra, en una situación de guerra, pues estuvieran en la bahía de Tánger. Otra cosa es plantear si se trataba de una guerra o de un problema interno de un gobierno, que ahí está el matiz que interpretaron las autoridades de Tánger para ayudar a los sublevados, evidentemente, más que al gobierno republicano. Tenemos que recordar que había un miedo muy importante en la política internacional y que también tenemos que recordar que Gran Bretaña gobernaba un partido conservador que prefería una dictadura que pudiera controlar a el futurible devenir de una república que a lo mejor terminaba siendo satélite de la Unión Soviética, que era lo que pensaban ellos, que si hacemos un análisis político profundo de la Segunda República, eso es algo que no se sostiene de ninguna manera, pero era lo que pensaban los políticos de estos países, ¿eh? Más vale una dictadura que podamos medio controlar que una democracia que derive al ejemplo que tenía la Unión Soviética, que terminará siendo satélite de la Unión Soviética, en definitiva. Y el miedo no podría estar también en que la República mejorara las relaciones con Latinoamérica, se convirtiese en una primera potencia. Inglaterra no podría tener miedo a eso, y en los Estados Unidos, en que el gobierno de la República mejorara las relaciones con Latinoamérica. Los resortes económicos que tenía el gobierno de la República con Gran Bretaña, hablando de Gran Bretaña, eran tremendos. Creo que las transacciones económicas entre los dos países eran las más importantes para España, y sobre todo lo que le interesaba a Gran Bretaña era seguir controlando esos centros económicos de cierto poder que tenían, minas de Río Tinto, bodegas de Jerez, zonas de la Costa del Sol y, por supuesto, controlar Gibraltar. Y una de las cosas con las que nos enfrentamos es que la documentación de Gibraltar, muchísima todavía, está reservada y secreta, no podemos verla, sobre todo la de esta época. Pero esto ya es un futurible que no lo tienen que decir los historiadores, pero yo me aventuro a decirlo. Mucho me temo que ya había negociaciones previas que, desde el punto de vista de Gran Bretaña, planteaban que Gibraltar se podía conservar mejor teniendo un dictador que se pudiera controlar a teniendo una dictadura que no tuviera ninguna atadura política con la colonia o con el gobierno de Gran Bretaña. No sé si te he contestado porque es también un poquito complejo todo esto. ¿Puedo hacer una última pregunta? La fotografía que tú incorporas, donde se ve una casa de Gibraltar con gente en la azotea, ¿se sabe de qué direcciones o de quién era la casa? Gibraltareños y refugiados españoles observando el bombardeo de Jaime I desde las azoteas. Ese es el pie de foto. No se sabe más. No. A lo mejor algún gibraltareño, a lo mejor pero ha cambiado mucho aquello, difícil de... Si queréis tiempo para una última pregunta. Muy bien. Perdona que para actualizar a José Manuel, hay una ley nueva ahora en Gibraltar, que es la Freedom of Information, que por mediación de esa ley puedes aplicar y puede ser que podamos abrir algunos de los que tú te refieres, documentos que están ¿Documentos cerrados. de España? ¿Sabes cómo? ¿Documentos de España, de archivos españoles? Sí.
Pues podemos Allí tener un conflicto del- diplomático, pero encantado, vamos. Allí del archivo, Del archivo de Gibraltar. archivo nuestro. Sí, sí. Ah, vale, pues estupendo. Que tenemos un cuarto, como tú sabes, tenemos un cuarto lleno de... Estupendo, estupendo. Hay una ley nueva que salió el año pasado. Encantado, magnífico, muchas gracias. Sí, la colaboración de los magníficos archivos de Gibraltar, mi investigación, quizás esta no tanto, pero a nivel de mi tesis doctoral hubiera sido imposible. Uno de los archivos más interesantes de los que he trabajado. Sí, yo puedo decir lo mismo. Bueno, pues si os parece bien cerramos esta primera sesión. Ahora vamos a tener una pausa para café, ahora nos indicarán dónde. Y volvemos lo más puntuales posible a las 7:15, ¿vale?